Buenos días con todos. Es un placer para nosotros compartir con ustedes en este congreso de la cuarta edición del Encuentro de Divulgación Científica de la revista Latam. Mi nombre es Niurka Solórzano y junto a mi compañero Jefferson Coveña somos egresados de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador, esperando que este encuentro esté lleno de aprendizajes y enriquecimiento mutuo. El tema que abordaremos es errores conceptuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física clásica. La presente investigación se basó en contribuir en el cambio de los errores conceptuales que presentan los estudiantes en el aprendizaje de la física y sobre todo en la cinemática, con el propósito de generar un cambio conceptual significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la cinemática. Las preconcepciones se reconocen como construcciones mentales previas en las que se interactúan con el nuevo conocimiento que hacen condicionar su comprensión, por lo que estas estructuras mentales previas, si bien pueden presentar obstáculos, constituyen un punto de partida esencial para la reconstrucción del nuevo conocimiento científico. Es importante corregir estos errores conceptuales de cinemática porque permite una comprensión mucho más precisa del movimiento, evitando interpretaciones erróneas que pueden llevar a errores en la resolución de problemas prácticos y teóricos. El concepto de movimiento es uno de los pilares fundamentales en el estudio de la cinemática, el cual representa uno de los primeros contactos formales de los estudiantes en relación a la física, por lo que comprender correctamente nociones como posición, desplazamiento, velocidad y aceleración es clave para construir aprendizajes posteriores relacionados con la dinámica y la física. Los estudiantes que inician su formación universitaria suelen tener dificultades al razonar y en gran medida a sus experiencias cotidianas, con instituciones o conceptos equivocados, los cuales no han sido constatados con el conocimiento científico, abordando eficazmente las dificultades en el aprendizaje de la cinemática. Esto se requiere considerar las ideas previas de los estudiantes sobre el movimiento, ya que éstas condicionan la interpretación de los fenómenos físicos. El aprendizaje de los estudiantes, antes de centrarse en los procedimientos algorítmicos y algebraicos, debe orientarse hacia el dominio conceptual, así como lo menciona García y Quintero en el año 2017. El problema aquí radica en que los estudiantes ingresan al aula con una serie de ideas previas que en muchos casos derivan en errores conceptuales. Estas equivocaciones surgen al aplicar de forma incorrecta conceptos o fórmulas al analizar el movimiento de los objetos, y suelen estar influenciadas por sus experiencias cotidianas y su percepción del mundo, basado en el sentido común que ellos tienen. Estas concepciones erróneas representan una barrera para el aprendizaje científico. Sin embargo, también constituyen una valiosa oportunidad para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y conceptual. Por ello, no deben ser ignoradas ni reforzadas, sino identificarlas, analizarlas, corregirlas por su origen y convertirlas en recursos didácticos en el que se fomente una reflexión consciente. El problema de los errores conceptuales y las ideas alternativas que llevan a cometerlos siguen siendo una línea de investigación en didáctica de la física, como lo muestra la gran cantidad de estudios que se siguen realizando alrededor de estos temas. Estos errores tienen una fuerte implicación educativa, como lo menciona Mora y Benítez en el año 2007. Con el propósito de dar respuesta a estos problemas de investigación, se planteó como objetivo diagnosticar los errores conceptuales de la cinemática que afectan el aprendizaje de la física clásica en los estudiantes. Desde una perspectiva epistemológica, Bachelor en el año 2000 afirma que la historia de la ciencia es una historia de errores rectificados. El aprendizaje, entonces, implica destruir conceptos mal adquiridos para construir saberes nuevos, por lo que el error no es una falla, sino un peldaño necesario hacia la comprensión profunda y duradera. La metodología aplicada en esta investigación se basó en un enfoque cualitativo, que permitió explorar, interpretar y comprender con profundidad tanto la comprensión de los conceptos esenciales de la cinemática como las ideas previas, equivocadas que presentan los estudiantes
al analizar fenómenos vinculados al movimiento, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo, en estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional 5 de Mayo del Cantón Chone. Se tomaron en cuenta diversos aportes cuantitativos. Según lo indicado por Álava en el año 2022, se basa en los resultados numéricos para examinar información o datos de un determinado objeto de estudio, permitiendo así respaldar los hallazgos obtenidos mediante el análisis de frecuencias y porcentajes, con el propósito de identificar y abordar la problemática donde se complementó la interpretación cualitativa con evidencia empírica medible, ya que durante el análisis de la información se incorporaron nuevos conceptos que permitieron interpretar los resultados desde una perspectiva mucho más amplia y estructurada. La población estudiada es de 270 estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 5 de Mayo. Se tomó como muestra a 69 estudiantes pertenecientes al segundo de Bachillerato General Unificado. Bueno, en cuanto a los resultados que se muestran en nuestro artículo, es la información recopilada, la cual se realizó mediante un cuestionario, en el cual se tuvo como objetivo diagnosticar los errores conceptuales de la cinemática que afectan el aprendizaje de la física clásica en los estudiantes del segundo bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 5 de Mayo del Cantón Chotne, en el cual se trataron de englobar los principales conceptos erróneos en relación a la cinemática. ¿Cuáles son estos temas que engloban en base a la cinemática? Estos de aquí son el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el cual conocemos como el MRUA, la caída libre y tiro vertical, y también el movimiento circular uniforme. Como mencionaba anteriormente, se aplicó un cuestionario con preguntas estructuradas a la muestra, la cual son los estudiantes del segundo bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscomisional 5 de Mayo. Bueno, la primera pregunta estuvo relacionada al movimiento rectilíneo uniforme, donde se evaluó la siguiente pregunta. Una de ellas es: un automóvil se desplaza por una carretera recta a velocidad constante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente este movimiento? Como observamos, se tiene cinco alternativas. Como se observa, los estudiantes tuvieron dificultades para identificar adecuadamente la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme, en el cual el el 36,23% eligió la opción correcta. En este caso, fueron 25 estudiantes, que nos dice como respuesta correcta que el auto recorre distancias iguales en tiempos iguales, en lo que tiene que ver el MRUA. Pero sin embargo, un 31,88% eligió la opción A, lo cual evidencia que muchos creen erróneamente que la velocidad varía proporcionalmente con el tiempo. Estas interpretaciones nos da a entender que una parte significativa del grupo no posee conceptos claros sobre la velocidad en movimiento rectilíneo uniforme, ya que aquí tenemos una velocidad constante. El restante, que viene siendo el 31,89% entre las opciones C, D y E, reflejan ideas incorrectas, como que la aceleración o la masa influyen en el desplazamiento, lo cual refleja modelos mentales previos no científicos. Bueno, la segunda pregunta está en base al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual se planteó la siguiente interrogante. Una motocicleta parte del reposo y acelera uniformemente en línea recta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Teniendo como alternativa A, la velocidad aumenta de forma constante en cada instante de tiempo. Eh, la opción B, la aceleración disminuye a medida que el objeto se mueve. Opción C, la distancia recorrida por la bicicleta es igual en cada segundo.
Y opción D, el movimiento depende de la dirección del viento. Y la opción E, la velocidad aumenta de manera exponencial. Bueno, como se observa en esta pregunta, se aprecia una clara división entre los estudiantes, en donde la opción correcta, que es la opción A, se observa que el 36,23% respondió de forma adecuada en lo que tiene que ver con el MRUA, en el que la velocidad aumenta de manera constante, ¿ya? Y un 31,68% eligió la alternativa E, que sugiere un aumento exponencial. Bueno, en conclusión, en base a esta pregunta, este resultado o estos resultados indican que la mayoría aún no distingue entre un cambio constante y un crecimiento exponencial. Como sabemos, en el anterior movimiento, en lo que tiene que ver con el MRU, tenemos una velocidad constante, en lo que no pasa con lo que tiene que ver con el MRUA, lo que refleja una confusión conceptual que impide comprender correctamente el comportamiento del movimiento acelerado. Bueno, como tercera interrogante, se basa en la caída libre y tiro vertical, teniendo la siguiente interrogante. Se lanza una pelota vertical hacia arriba y luego cae, ignorando la resistencia del aire que ocurre durante el movimiento. Bueno, en este caso, el grupo mostró una alta dispersión de respuesta, como observamos en cada una de las alternativas, aunque un 21,74% identificó correctamente que la aceleración es constante y siempre dirigida hacia abajo, pero sin embargo, un mayor porcentaje, que viene siendo el 33,3%, optó por la idea de que esta cambia de dirección en el punto más alto del movimiento. Esta concepción errónea proviene del razonamiento intuitivo, en el cual interpreta el cambio de dirección como un cambio en la aceleración, por lo que este concepto es esencial en lo que tiene que ver con la cinemática. Como sabemos, la aceleración en lo que tiene que ver con tiro vertical pasa a lo que tiene que ver con la gravedad, ¿ya? Ya que tener una comprensión incorrecta interfiere en el aprendizaje posterior de las leyes del movimiento vertical. Bueno, como cuarta pregunta, estructuramos lo siguiente. Un objeto se mueve en trayectoria circular con rapidez constante. ¿Cuál es la naturaleza de su aceleración? En esta categoría referente al movimiento circular uniforme, la mayoría de los estudiantes se inclinó por opciones incorrectas, ya que el 34,78% por ciento, que es la opción B, que nos dice la aceleración cambia de magnitud, pero no de dirección. Ya, estos resultados, como observamos en el literal D, que es la opción correcta, que la aceleración es constante en magnitud y al punto hacia el centro de la trayectoria, eh, ya que aquí tenemos una velocidad, el cual se dirige mediante un círculo y apunta hacia el centro de la trayectoria. Bien, estos resultados, como observamos en lo que los estudiantes optaron, reflejan una idea errónea de que la aceleración implica necesariamente cambio de rapidez, cuando en realidad el movimiento circular uniforme, la aceleración existe, aunque la rapidez se mantenga constante, ya que cambia la dirección del movimiento, por lo que esta confusión denota una falta de comprensión del concepto vectorial de la aceleración, lo cual requiere ser trabajada mediante apoyo gráfico y experimental para ser superada. Bien. Estos resultados muestran que una gran parte de ellos no dominan con claridad los conceptos evaluados, por lo que dentro de esta población escogida las preconcepciones continúan influyendo negativamente en el proceso de aprendizaje de los contenidos relacionados en base a lo que tiene que ver con la cinemática o el movimiento, dificultando así la construcción de conocimientos científicos
sólido de los primeros niveles de conformación, ya que si tienen una idea errónea de lo que tiene que ver con la cinemática, lo surgirán en lo que tiene que ver con la dinámica. En los últimos años se ha fortalecido una línea de investigación centrada en el cambio conceptual, la cual está orientada a transformar el aprendizaje de la ciencia exacta desde la reconstrucción eh, de las ideas previas. Como mencioné anteriormente, los resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes muestran que muchos de ellos conservan preconcepciones erróneas sobre conceptos básicos de lo que tiene que ver con la cinemática, como el MRU, la aceleración y las trayectorias. Esta confusión generalizada evidencia que no logran intentar adecuadamente el conocimiento científico, reflejando que a pesar de la instrucción formal, prevalecen las concepciones intuitivas de los estudiantes, lo que dificulta la apropiación de los conceptos científicos y viene a limitar el desarrollo de un pensamiento físico más riguroso. El análisis de los conceptos fundamentales del movimiento ha permitido identificar ciertos vacíos conceptuales y contradicciones presentes en el pensamiento de los estudiantes, lo cual constituye una oportunidad para generar conflictos negativos que impulsen procesos de reconstrucción de los conocimientos, por lo que estas situaciones, cuando son bien aprovechadas de la didáctica, se convierten en elementos clave para lograr un cambio conceptual significativo y avanzar así hacia una comprensión más sólida y científica en lo que tiene que ver del movimiento de la física, antes de entrar a lo que tiene que ver con lo de dinámica, ya que si estas preconcepciones continúan influyendo negativamente en ellos, el proceso de aprendizaje con los contenidos relacionados al movimiento dificultan lo que tiene que ver la construcción del conocimiento científico sólido de los primeros niveles de formación, el cual viene siendo en nuestro país el primer año de bachillerato general unificado. Bien. Listo. Ahora, como conclusiones de nuestra investigación, los resultados obtenidos evidencian la necesidad urgente de replantear los modelos de enseñanza y aprendizaje en torno a los conceptos fundamentales de la cinemática, partiendo del reconocimiento de los conocimientos previos que los estudiantes ya poseen. Se demuestra la importancia de adoptar enfoques metodológicos orientados al cambio conceptual, mediante la integración de estrategias didácticas que permitan vincular los nuevos aprendizajes con las ideas preexistentes, aunque éstas sean erróneas o incompletas. La aplicación del cuestionario nos permitió identificar la presencia significativa de preconcepciones relacionadas con los distintos tipos de movimiento en los estudiantes de segundo de bachillerato general unificado. Estas concepciones alternativas, al construyen estructuras mentales relativamente estables, que deben ser consideradas por el docente, no como obstáculos a eliminar, sino como puntos de partida para la construcción progresiva del conocimiento científico. Recordando que la incorporación de estas ideas previas como recurso cognitivo son viables para las medidas en que se implementan estas estrategias de enseñanza basadas en enfoques constructivistas, actividades que generen conflictos cognitivos, reflexión guiada y constatación entre instituciones y modelos científicos que puedan facilitar el tránsito hacia una comprensión mucho más profunda y significativa de la cinemática, promoviendo así el desarrollo del pensamiento crítico y algo muy importante, la consolidación del aprendizaje científico. Aquí tenemos el contacto de mi compañero Jefferson Coveña, por si en algún momento surge alguna duda respecto a nuestra investigación, que con gusto estaremos dispuestos a despejarlas. Muchas gracias.